Con sus cámaras prendidas. Todos con sus cámaras prendidas, por favor. Ok, voy a pedir, por favor, dos personas que hagan un foro de la primera clase. Adelante. Bueno, una de las cosas, mi pastor, que he aprendido en esta clase es que si nosotros como pastores tenemos la palabra de hoy, tenemos la oración de hoy y la llenura del Espíritu Santo, podemos dar muchos resultados al transmitir el mensaje. Pero si esas tres cosas fundamentales no las tenemos, no va a haber resultado al momento de la evangelización. Jesús en Marcos capítulo 3 del 13 y 14 nos enseña que él escogió a sus discípulos y lo primero que hizo era que ellos estuvieran con él concentrados, y ahí en esa concentración les enseñó a estar orando, a estar lleno del Espíritu Santo y que tuvieran una palabra fresca para llevar y transmitir el mensaje. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Amén, amén, amén. Entonces, el interés de Dios está en salvar las vidas por medio del Evangelio. Ese es el interés de Dios. Así que nuestras vidas deben verse reflejadas dentro de ese interés. Amén. Permítame un momento. Muy bien. ¿Cómo es el hombre original? ¿Cómo es el hombre original? ¿Cómo vive el hombre original? Vive de la manera que Dios nos creó. Vive en confianza. Vive en comunión con Dios. Vive una vida feliz. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, como dice Génesis capítulo 1, versículo 27. Somos seres espirituales y fuimos creados para estar con Dios constantemente, constantemente. Un animal, pues, vive para comer. Un animal vive para dormir. Y un animal hace lo mismo todos los días. Todos los días hace lo mismo el animal. ¿Sí? Pero un animal no tiene una relación con Dios. No puede tener una relación con Dios. Por eso Dios nos creó a su imagen. ¿Y cómo es la vida de un hombre original? Es tercera de Juan, versículo 1 y el versículo 2. Leámoslo, por favor. Amén. Versículo 1 y versículo 2. El anciano, el amado a quien amó en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Así como prospera tu alma. Esa palabra, así como prospera tu alma, o ese versículo lo enfocan mucho, digamos, hacia lo material, lo cual no está mal también, pero resulta que todas esas cosas que vienen, sea material, sea emocional, sea sentimental, dice que provienen de un alma próspera, un alma próspera, es decir, que está en comunión juntamente con Cristo, ¿sí? Entonces, ese es el estado del hombre original, un alma que está juntamente con Dios, porque solamente un alma es próspera cuando está juntamente con Dios. Un alma es próspera cuando tiene llenura del Espíritu Santo. Por eso Juan, capítulo 10, versículo 11, versículo 10, ahí habla de que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, pero ahí habla del alma próspera. Leámoslo, por favor.
dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Y para que la tengan en abundancia. Entonces, un alma próspera es una vida abundante con Dios. Sí, no es como a medias, no, es una vida abundante con Dios. Y Mateo capítulo 11, versículo 28 en adelante, el hombre original tiene descanso, totalmente está descansando continuamente. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. El Señor Jesucristo habló en Juan capítulo 15 del versículo 1 al 6 de aquellas personas que se aferran a sus palabras. ¿Sí? Son aquellas personas que disfrutan el poder de la recreación, van siendo transformados, no van de más a menos, sino que van de menos a más y no se pueden separar de él. Vamos a leerlo, por favor. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Amén. Entonces, ¿qué está mostrando aquí el Señor Jesucristo? Lo mismo que sucedía en el principio. Un pez fue creado para vivir en el agua. Un árbol fue creado para vivir en la tierra. Nosotros fuimos creados para vivir con Dios. Y por eso el Señor Jesucristo dice, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces el estado del hombre original es de que nosotros vivamos una vida juntamente con Dios. Si yo tengo esta vida centrado en Cristo, entonces las obras de Cristo se van a manifestar en nosotros. Fuimos creados para alabar a Dios. Fuimos creados para glorificar a Dios. Fuimos creados para caminar con Dios. Fuimos creados para escuchar a Dios, para tener comunión con Él. Fuimos creados para disfrutar nuestra relación con Dios. Ese es el estado del hombre original. Si yo tengo esta respuesta, pues obviamente mis ojos cambian. La forma en que veo las cosas cambian. Voy a ver las cosas de una manera diferente. Voy a verme a mí mismo de una manera diferente. Voy a ver a las personas de una manera diferente. Voy a ver a mi familia de una manera diferente. Entonces, si escucho un mensaje de la Biblia ya hoy, no quiere decir que la obra se levante en mí, ¿no? Pueden escuchar inclusive muchos mensajes y aún así la obra no levantarse en la vida de una persona. Es más, hay muchas personas que llevan estudiando muchos años. Pueden saber inclusive quién es Jesús y decir, Jesús es el Cristo. Pueden conocer inclusive muy bien la Biblia. Y aún así, no toma lugar. Aún así no toma lugar. ¿Por qué? Porque viene a tomar lugar cuando yo digo, Jesús no solamente es el Cristo, sino que Jesús también es mi Señor. Jesús es mi dueño. Debo vivir como el dueño dice. Debo hacer las cosas como el dueño las mandó. Todos los días. Jesús debe ser mi Señor. Si no es mi Señor, puedo saber de Jesús, puedo conocer la Biblia, pero no es suficiente. Él debe ser mi Señor. Él debe ser mi dueño. Él debe ser el que me manda todos los días, el que me dirige todos los días,
el que me envía todos los días, el que me direcciona a seguir sus pisadas todos los días. Podemos inclusive terminar este seminario ya completo, recibir un diploma, pegarlo allá en la habitación o en la oficina o allá en el templo. Se puede pegar allá ese diploma y aún así el Señor no ser el Señor de mi vida, el que me manda, el que me dirige, el que espera que yo haga lo que Él me dice todos los días. ¿Cómo vamos a salvar los campos? ¿Cómo vamos a salvar los campos? Los campos se salvan solamente a través de la iglesia. Por eso todos tienen que vivir su vida centrados en la iglesia. En la iglesia. No se puede hacer la evangelización mundial de otra manera. La evangelización mundial comienza en la iglesia. Todos centrados en la iglesia. Esto lo vine a comprender hace poco. ¿Por qué? Porque yo siempre he salido a muchos campos. Siempre he viajado mucho. Quiero que me escuchen aquí, que siempre he viajado mucho. ¿Sí? Hacíamos cuentas con el pastor Cristian Hidalgo en estos días y decíamos, hemos viajado a tantos países juntos, Pastor Andrés. Hemos ido aquí, en Colombia, ni se diga, a muchas partes también. Pero así no se salva la evangelización mundial. Entendí que la evangelización mundial se hace es a través de la iglesia. A través de la iglesia que Dios nos ha entregado. ¿A qué me refiero? Para todos los pastores y pastoras. El punto aquí no es viajar. El punto aquí es si mi iglesia completa, los líderes, las ovejitas, si todos están en un mismo sentir para la evangelización mundial. Es decir, de que nuestra iglesia, la iglesia de ustedes, tiene que ser una iglesia que todos salven los campos. Los campos. Los campos. Tienen que hacerse esta pregunta. ¿Mi iglesia está evangelizando la zona? ¿El liderazgo está unido evangelizando la zona? ¿Las ovejas están evangelizando? Porque he descubierto que he hecho muchos viajes a muchos lugares, pero ahora el Señor quiere que me centre en la iglesia. He ido a muchos lugares, y Dios quiere que ahora de esos muchos lugares las personas vengan a ser centrados, entrenados en la iglesia. No digo que no voy a viajar, claro que voy a viajar, pero ya no como antes, porque voy a centrarme en la iglesia. Porque me he dado cuenta que la única manera para salvar las 237 naciones es cuando nos centramos en la iglesia. Y un pastor, una pastora, un líder, un grupo que se centra en la iglesia va a empezar a tener las respuestas de Dios para la evangelización mundial. Porque la evangelización mundial no la puede hacer un solo hombre. ¿Se imaginan que yo muera? ¿Y quién sigue haciendo la evangelización mundial de la iglesia a la cual yo pertenezco? Entonces, la evangelización mundial empieza desde la iglesia, capacitándolos, formándolos, guiándolos de la manera que el Señor Jesucristo guiaba a sus discípulos. El Señor Jesucristo vino y se concentró en la iglesia, se concentró en sus discípulos y Él se fue al cielo y allí quedaron 120 en la casa, en el aposento alto de Marcos, y esos 120 iban a llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Dese cuenta que Jesús se fue al cielo y quedaron 120. Mi pregunta es, si tú y yo morimos hoy, ¿cuántos quedan realmente que entiendan el concepto de la iglesia? Que entiendan el concepto de sus vidas. Entonces, no se puede conocer el valor de algo si nunca se ha apreciado. Y Dios quiere en este tiempo que conozcamos el valor de lo que es la iglesia en nuestro campo. ¿Por qué puso la iglesia en este campo? Pues la puso porque quiere que salvemos todas las almas de ese campo.
todas las almas. Pero si estamos concentrados en otras cosas, pues simplemente no toma lugar, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacía la iglesia primitiva todos los días? Pongan allí eso como pregunta. Ellos enseñaban y adoctrinaban a las personas solo con el fundamento de Cristo. Seguían la misma instrucción desde el principio, la misma instrucción. Lo mismo que Dios había hecho, por ejemplo, en Génesis. Vamos a leer capítulo 1, versículo 1 al 3. Ellos seguían la misma instrucción. Bueno, Amén. Génesis 1 del 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén. amén. Entonces, la tierra estaba desordenada y vacía, estaba en oscuridad, allí no había nada, había caos. Dios se dio cuenta cómo estaba la tierra y el Espíritu de Dios se movía y Dios dijo, es decir, envió la palabra, envió la palabra. En ese momento, cuando Él envía la palabra, el Espíritu Santo hace la obra y todo empieza a tener vida. El mismo capítulo 1 del versículo 1 al 3 nos muestra lo que es la salvación a través de Cristo. Lo mismo sucede en ese tiempo, ¿sí? Las vidas están desordenadas, están vacías, están llenas de oscuridad y Dios envió su palabra, se hizo carne, habitó entre nosotros, murió en la cruz, resucitó al tercer día para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna y su vida cambie. Porque cuando Dios envió la palabra en el principio empezó a haber luz, empezó a haber orden, empezó a haber visión, empezó a haber multiplicación, todo se empezó a restaurar, todo se empezó a restaurar. Hay vida. Lo mismo que hizo con Adán y Eva, con Adán, perdón. Lo creó el polvo de la tierra, de lo terrenal, el polvo de la tierra, y sopló sobre su nariz aliento de vida. ¿Sí? Pero ¿cómo estaba? Estaba muerto. No se podía mover. Era solamente un cuerpo terrenal. ¿Y qué hizo Dios? Sopló aliento de vida, le dio vida y fue un hombre, un ser viviente. Y aparte de eso, lo puso en el huerto del Edén. Entonces eso muestra también la obra de Dios en la vida del hombre. Nosotros fuimos creados por Dios, pero nacimos también en pecado, separados de Dios con el pecado original. ¿Y qué hace Dios? Envía la palabra a la tierra, envía la palabra a este mundo. Un prototipo de lo que sucedió en Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3. Nosotros fuimos creados del polvo de la tierra, somos 100% minerales, los mismos minerales que tiene la tierra. Viene la palabra, que es Cristo, a salvarnos para que nosotros tengamos vida y que nosotros podamos regresar otra vez al huerto del Edén. Así que Dios mostró la salvación de la humanidad a través de su creación. Todo estaba desordenado, estaba vacío, el Espíritu Santo de Dios se movía, dijo Dios, eso significa la palabra de Dios. La palabra de Dios, lo que él dice realmente funciona. Allí ponga eso como ahí en su cuaderno, lo que él dice realmente funciona. Es decir, que lo que Cristo vino a hacer realmente funciona. Dios dice algo y nadie lo puede cambiar. Nadie lo puede cambiar. Nadie le puede añadir, nadie le puede quitar. Lo que él dice es perfecto. Es su voluntad. Es su palabra. Cristo es la voluntad del Padre. Así que es perfecta esa voluntad, su palabra. ¿Qué dijo? Sea la luz. Juan capítulo 1, versículo 1 al 4. Leámoslo, por favor. Amén. Juan 1 del 1 al 4 y dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Amén. Amén.
La vida era la luz de los hombres. Entonces, el Padre mismo hizo todo, él mismo creó todo con su palabra. Pero el Espíritu Santo estaba haciendo todo lo que decía la palabra de Dios. Todo lo que decía la palabra de Dios, sin cambiar absolutamente nada, sino solo ejecutaba la orden que Dios le estaba dando a través de su palabra. Es la misma obra que Cristo sigue haciendo hoy, es la misma obra que el Padre sigue haciendo hoy y es la misma obra que el Espíritu Santo sigue haciendo hoy. ¿Qué les dio? Les dio su imagen. Génesis capítulo 1, versículo 27. Amén. Dice la palabra del Señor, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. El versículo 28 los bendijo para que pudieran vivir una vida feliz. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. En Génesis capítulo 2, versículo 16, les dijo, lo que yo digo se cumple. Amén. Y dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Amén. Fueron separados de la presencia de Dios. Satanás los engañó. Ellos cayeron en pecado y fueron expulsados del huerto del Edén. Allí empezó esa vida miserable. Empezó el miedo. Allí empezó la culpabilidad. Allí empezó el sudor, el dolor en todo, las enfermedades, las ansiedades, los rencores, los celos y de todo lo que puedas imaginar que es malo, allí empezó. Allí empezó los daños en el hogar, los hijos sin papás, sin mamás, familias enteras destruidas. Allí empezó la ruina, allí empezó la vida sin abundancia, los divorcios, la muerte también. Allí empezó en ese día tanto la muerte espiritual como la muerte física. Empezó el sufrimiento en los partos, una vida sin felicidad, la soledad, ese sentimiento a soledad también empezó allí, en ese lugar. Muchos crecieron sin padres, otros fueron abandonados, otros cayeron en drogas, otros cayeron en diversas enfermedades, cánceres, sidas y diversas enfermedades que se mueven hoy a nivel mundial. Otros crecieron sin identidad en diferentes formas. Por eso hoy tanta batalla contra el tema de los géneros, personas sintiéndose en animales, personas sintiéndose hasta cosas materiales, con sentimientos de suicidio, con depresiones, con el corazón roto sentimentalmente y todo lo que puedas estar viviendo aún en este momento o lo que las personas están viviendo, todo ese sufrir empezó precisamente en ese momento donde el hombre fue separado de la presencia de Dios. Y ese es el problema, pero es un problema espiritual. Y solamente Cristo lo puede solucionar, no hay nadie más. Somos muy diferentes a los animales. Y ese problema espiritual no solamente está en nuestro país, ese problema espiritual también está en China, ese problema espiritual también está en Japón, en Alemania, en todas las ciudades, por ejemplo, en nuestro país, en Colombia, está ese problema espiritual. ¿Cuál es ese problema espiritual? El diablo, el pecado y que las personas están separadas de Dios. Son los únicos problemas. Y esos tres problemas dan millones de problemas. Esos son sus frutos, entre los cuales también están los 6 problemas del no creyente. ¿Sí? Entonces, cuando entendemos esos 3 problemas, nos damos cuenta que la única solución es Génesis capítulo 3, versículo 15. Leámoslo, por favor. Solo Génesis 3:15. Amén. Y dice,
Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y Amén. tú le dirás en el calcañar. Y en el versículo 21, allí el Padre dio la solución. Solamente a través de mi Hijo Jesucristo puedo realmente cambiar sus vestiduras. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y los vistió. Entonces, ese problema solo se puede solucionar a través del Señor Jesucristo. Esto fue lo que Pedro decía al pueblo de Dios en su tiempo, en Hechos capítulo 4, versículo 12. Ellos pensaban que había muchos caminos y entonces adoraban el sol, la luna, las estrellas, el bronce, la plata, el oro, las posiciones, el yo. ¿Y qué les dijo Pedro en Hechos capítulo 4, versículo 12? Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ellos también pensaban que haciendo cosas emocionales y levantando falsas filosofías, como dice Colosenses capítulo 2, versículo 8, que tendrían salvación. Pensaban que a través de los hechizos y espiritismo y el misticismo insano se podían conectar con Dios, haciendo estruendos, provocando sentimientos y emociones. Muchos inclusive se flagelaban la carne, se golpeaban con látigos por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, y pensaban que haciendo inclusive penitencias o pagando precios para salvarse, o le pagaban a hombres para que ya después de muertos los ayuden a llegar al cielo, ¿sí? Inclusive usted ve hoy, por ejemplo, en los velorios que ponen agua debajo del ataúd, que para que el alma de aquella persona se refresque después de estar muertos. Algunos hicieron cosas buenas, inclusive también cosas heroicas, y se convierten en ídolos y les piden a ellos también para que los salven. Otros prenden velas para salvarse, otros se arrodillan delante de ellos. ¿Y por qué razón hacen esto? Pues porque están separados de Dios, quieren volver a Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Amén. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amén. El que busca la brujería quiere volver a Dios. El que busca el hechicero quiere volver a Dios. El que está en una falsa filosofía adorando a un pescado quiere volver a Dios. El que está adorando el sol quiere volver a Dios también. El que está dando látigo en la espalda por mi culpa, también quiere volver a Dios. El que está arrodillado delante de una imagen de yeso o de metal o quiere volver también a Dios. ¿Y por qué no puede volver a Dios? Es simple, porque se necesitan discípulos. Se necesitan discípulos que tengan el evangelio para que ayuden a esas personas a volver a Dios. Entonces el hombre, en esa búsqueda de Dios, no entiende ni siquiera la obra de las manos que Dios ha hecho. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, no entienden que lo único que puede salvarlos es alguien eterno. Amén. Dice la palabra del Señor. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que el hombre alcance a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Así que el hombre no puede entender la obra de sus manos. Solo la eternidad es a través del alfa y el omega. Es decir, hay alguien que cumple con este requisito y se llama Jesucristo. Él es el único que puede llenar esa eternidad en el corazón de los hombres. La única manera para poder entender la obra de Dios es a través de Cristo. Pablo dijo que si no es Cristo no sirve. Pero las diferentes denominaciones y religiones, en su propia sabiduría humana, no tuvieron en cuenta el plan, ni la forma, ni el método, ni el mensaje. Armaron su propio plan, armaron su propio método, armaron su propio mensaje, armaron su propia estrategia, sus propias formas, su propia religión. ¿Qué significa religión? Es la forma en cómo me acerco a Dios. Es decir, de que las diferentes denominaciones
Cada una como que tiene una forma de acercarse a Dios. Cada una como que tiene un color diferente, un significado diferente, una práctica diferente. ¿Y por qué sucede esto? Porque no nos aferramos a Cristo. Así eran los hijos de Adán y Eva. El uno ofrecía en el altar el cordero y el otro ofrecía cosas de la tierra, cosas de la tierra. Eso es lo que está sucediendo hoy a nivel mundial. ¿Y qué dijo Dios desde el principio? Solo la simiente, solo mi palabra, solo Cristo. Es el único que puede destruir las obras del diablo, es el único que puede lavarnos del pecado y es el único que nos puede ayudar a volver a Dios. Dio la solución. Génesis 3:21, solo el sacrificio. Si no entendemos esto, entonces no podemos proclamar el evangelio, y el evangelio hay que proclamarlo. Filipenses capítulo 1, versículo 18, leámoslo por favor. Debemos proclamar el evangelio. Filipenses 1:21 dice la palabra del Señor. Filipenses del 1:18 hasta el 21. Ok, del 18 al 20. Amén. Uh-huh. Dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que de nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Amén. Entonces Pablo dijo, no importa la situación, así me maten, yo sigo proclamando el evangelio. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Así que debemos ver cómo Dios obra. Deben hacer el movimiento del evangelismo. No pueden quedarse quietos. No se centren en sus propias cosas. El evangelio es todo para nuestra vida. Todo tiene que estar centrado en el evangelio. Nuestros negocios centrados en el evangelio, nuestra vida centrada en el evangelio, todo centrado en el evangelio. ¿Hay muchos problemas familiares? Claro que los hay. Mentales, drogas, suicidios, asesinatos, divorcios, enfermedades. Las personas están en depresiones. Pero Pablo se levantó como discípulo y llevó salvación a esos campos. A Pablo no le importaba si estaba preso, no le importaba si era pobre, si era rico. A Pablo no le importaba si tenía casa o si no tenía casa, si estaba en la cárcel o si estaba libre, si estaba en abundancia o si estaba en la escasez. Dios obraba a través de Cristo en Pablo. Por eso así tenemos que ser. Tenemos que ser valientes. Por eso Dios nos dio su Santo Espíritu para recibir poder, para que lo que no podíamos hacer, entonces ahora lo logremos hacer. Por eso tenemos que ser fuertes en todo. Fuertes. No podemos ser débiles. Tenemos que ser fuertes. Las personas que estaban en el aposento alto ya tenían las respuestas en Cristo totalmente. Jesús les dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que hayan recibido poder del Espíritu Santo. Y Mateo hablaba del reino de Dios. Entonces debemos estar concentrados en cuando viene Jesús. Esa no es nuestra concentración. Que Jesús viene la otra semana. Esa no es nuestra concentración. Nuestra concentración. Que cuándo es el fin del mundo. Tampoco es nuestra concentración. No se basen en eso, no se enfoquen en eso, no se preocupen por estas cosas. ¿En qué sí tenemos que estar enfocados? En ser testigos de Cristo. Estar con la palabra de hoy, con la oración de hoy, con la llenura del Espíritu Santo de hoy. Ser como esos discípulos de Hechos capítulo 1, versículo 12 al 15, que estaban en oración. 120 en el aposento alto de Marcos. Era una casa donde se habían reunido y se concentraron por 10 días en oración para llevar el evangelio. Para llevar el evangelio. ¿Qué recibieron? La llenura del Espíritu Santo. La luz a través del Espíritu Santo. La recreación a través del Espíritu Santo. Entonces, no podemos hacer esta obra si no estamos concluidos en Cristo. Presten mucha atención aquí a lo que voy a concluir el día de hoy, porque me están esperando abajo.
Analizaba, analizaba algo anoche en el entrenamiento y pastor Paul decía estas palabras, decía, y eso me quebrantó el alma, eso me hizo hasta llorar. Y es lindo cuando usted escucha una palabra que no hay piano, que no hay nada y que es solo la Biblia, solo la Biblia. Y él hablaba estas palabras que estoy compartiendo con ustedes, algunas de las que estoy compartiendo hoy, las hablaba anoche, pero él dijo esto, dijo, iglesia, ¿saben por qué yo y el equipo de nosotros hacemos la evangelización mundial? Dijo, porque hemos encontrado la respuesta en Cristo y eso es suficiente. Dijo así, eso es suficiente. Y, y las lágrimas venían a mí mucho también cuando él decía, las personas piensan que porque nosotros somos coreanos, nosotros tenemos plata. Así decía. Dice, no, claro, como ellos tienen plata, entonces para ellos es más fácil todo. Y entonces ellos decían, pues, primero, si estamos, digamos, si estamos en Latinoamérica, pues obviamente que la gente gana conforme a Latinoamérica y gasta conforme a Latinoamérica. Y en Latinoamérica también hay deudas. Y pues eso también sucede en Corea. En Corea también se vive, pero así mismo también vale todo y así mismo también las personas tienen deudas y tienen situaciones. ¿Sí? Entonces decía, ¿por qué las personas piensan así? Nos ven como coreanos ellos pueden hacer la obra de Dios porque tienen plata. Ellos pueden moverse más porque tienen plata. Y decía, iglesia, nosotros, la mayoría del equipo que está aquí, trabajan en empresas y todo, y ustedes vieran cómo se metieron en oración para que le dieran 10 días de descanso y poder estar con ustedes. Y dijo, y todos de sus ahorros, algunos sacaron prestado, algunos no tenían para venir, pero todos en oración pudieron cada uno dar de a $5,000 para que este viaje pudiera ser posible. Porque ha sido muy costoso este viaje, muy costoso. Entonces él concluyó con esto y dijo, la manera en cómo yo entendí el evangelio es cuando un día uno de los maestros dijo estas palabras. Me miró y me dijo, tú tenías que estar en esa cruz. Tú tenías que morir. Tú tenías que ser sacrificado. En cambio, Cristo lo hizo por ti. Y dijo, desde ese momento entendí el evangelio. Que estoy vivo es porque Él murió por mí. Que estoy sin pecado es porque Él derramó su sangre. Que puedo cumplir con la evangelización mundial porque Él me salvó. Y cuando Él entendió de que tenía que estar en esa cruz, en cambio Cristo se puso allí, dijo, ese es el evangelio y eso es lo que debería hacerme mover toda mi vida por Cristo y ya no tener ningún miedo. Iba a morir y Él me salvó. Tenía que estar en esa cruz, en cambio Él estuvo por mí. Tenía que pagar ese precio, en cambio Él lo pagó. Dígame, ¿qué más nos puede mover para hacer la evangelización mundial? El pastor por la noche me dijo, aquí antes de entrar al hotel, me dijo, Andrés, si el equipo de Colombia y el equipo de Perú entienden de que ellos tenían que estar en la cruz, escúchenme aquí, apaguen los micrófonos, de que ellos tenían que estar en la cruz, y el equipo entiende de que ellos tenían que estar en la cruz, en cambio Cristo les quitó ese lugar y él mismo se puso, dijo, eso es suficiente. Si un equipo se levanta con ese pensamiento y un equipo se levanta entendiendo esa sola razón, van a ser el equipo que tenía el apóstol Pablo, van a ser el equipo que realmente va a ser agradecido para toda la vida. Y si una persona no cambia solamente con ese concepto, dice, no ha entendido el evangelio.
No ha entendido el evangelio. Amén. Vamos a hacer un foro, por favor, levanten su manito. Qué pena que hoy estoy dando la clase así como de afán. Lo que